Entonces, les comento que la expositora que nos va a acompañar en la presente sesión es María Ángela Chirinos, psicóloga especialista en psicología clínica infantojuvenil, certificada en terapia racional emotiva de Albert Ellis Institute, docente en CATREC, Argentina, y docente en Instituto Iberoamericano en México. Sin nada más que agregar, le damos el paso a María Angélica Chirinos para que dé inicio a la exposición del día de hoy. Adelante, María Ángela. Hola, muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Vamos a dar comienzo entonces con nuestro pequeño seminario sobre el TDAH y comprendiendo sus características clínicas, donde hablaremos un poco sobre el entender más allá de los criterios diagnósticos cuáles son esas características que nos están llevando a pensar que podemos estar hablando de un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Como es bien sabido, actualmente, dada factores externos, entre ellos la pandemia, ha llevado a que se incremente el número de casos de trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Sin embargo, no es un trastorno fácil de diagnosticar, no es un trastorno que se logra, que aparece de forma fácil, o sea, que lo podamos ver de manera inmediata. Tenemos que conocer y entender un poco qué pasa con esas manifestaciones clínicas y obviamente entendiendo que es un trastorno tan complejo y con tantos matices que puede ser como confundido con otros trastornos del desarrollo, con otros trastornos en la infancia y en la adolescencia, ¿no? Entonces, bueno, para comenzar un poquito, bueno, ya me presentaron, mi nombre es María Ángela y hoy los voy a estar acompañando en este proceso para que podamos conocer un poquito más sobre este maravilloso trastorno que nos ha enseñado mucho y que nos ha dejado muchísimo porque tenemos que estudiar, porque cada vez tenemos que actualizarnos y estar como bien al frente de todas las actualizaciones que aparecen, ¿no? Vamos a comenzar entendiendo un poco, ¿ok? Que bueno, básicamente antes del DSM-5 se consideraba el TDAH como un trastorno dentro del trastorno de la conducta, en donde aparecía aproximadamente a los 7 años y entonces empezaban a diagnosticar hasta esa edad. Con la aparición del DSM-5 ahora se considera un trastorno del neurodesarrollo, ¿ok? Y los síntomas aparecen en edades tempranas antes de los 12 años. De hecho, hay varias situaciones en las que no se, como que muchas personas actualmente llegan y dicen, yo no sabía que tenía eso. De hecho, en los últimos estudios se ha indagado que se considera que hasta los 18 años se considera un inicio tardío del TDAH porque la infancia termina, o sea, la infancia, la adolescencia termina a los 18 años cuando ya entra a la adultez, ¿no? Entonces, se ha hablado de que podría existir un proceso de trabajo enfocado en cómo se genera de manera, cómo se van dando las características del TDAH, ¿no? Se dice que la edad más álgida de aparición de los síntomas es entre los 6 y los 9 años de edad aproximadamente, y por ende, por supuesto, es donde se van dando este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, donde podemos notar un poco más la presencia de estas características y de este trastorno. ¿Qué pasa? ¿Por qué se llama trastorno del neurodesarrollo? Y tiene que ver muchísimo con que el cerebro no se va desarrollando de la misma manera. Es decir, el cerebro en un niño con TDAH se va desarrollando diferente y las principales áreas de afectación son las funciones ejecutivas. Es decir, las funciones ejecutivas son esas que están justo en la corteza prefrontal, ¿ok? Y es donde está toda esa parte de organización, planificación. Y para entender un poquito esto, les voy a explicar, como nos explica Rafa Guerrero, es el modelo de los 4 cerebros. Y él lo explica, ¿ok? Como si fuese una casa de 4 pisos. ¿Ok?
En el primer piso tenemos nuestro cerebro reptiliano, que es el encargado de la supervivencia, es el encargado de todo lo relacionado con mantenernos vivos, la respiración, todos los procesos de movimiento, regulación en el tema, regulación corporal, temperatura, etcétera, pero también se encarga de procesar y de tener un mayor alcance en las respuestas emocionales, es decir, es el que nos prepara para la acción. Es el que responde cuando estamos en percepción de ataque, de amenaza o cuando sentimos que estamos siendo atacados o amenazados y tenemos que responder bajo 3 funciones principales, que es defenderse, huir o rendirse. Entonces son estas 3 características que muchas veces ocurren y surgen desde nuestro cerebro reptiliano, que es básicamente en la parte de abajo que tenemos aquí. Luego tenemos el segundo, perdón, el segundo piso. Esto siempre se me cuelga. Ok. Luego tenemos el segundo piso, que que es el que se relaciona, déjenme un segundito, que no sé por qué se salió. Aquí está. Ok, entonces tenemos el primer piso, tenemos, ok, el cerebro reptiliano, ok, que es este. El segundo piso, tenemos nuestro cerebro emocional, o el cerebro, el sistema límbico, que es el que se encarga de todo lo relacionado, ¿ok? A el manejo o el receptor de todas las situaciones externas, ¿no? Es como el que recibe toda la información, va recibiendo, va recibiendo, va recibiendo, y es como el que va dirigiendo hacia diferentes zonas del cerebro esas respuestas. Es como el que se encarga de todo el procesamiento de la situación externa para dar una connotación y a asumir hacia dónde se están gestionando en qué diferentes zonas del cerebro. Por ejemplo, ante una situación, por ejemplo, que genere mucho temor o mucha angustia, inmediatamente manda señales a nuestro piso de abajo para poder responder y defendernos en este caso, o huir, o congelarnos, o quedarnos rendidos, ¿no? Entonces es como, yo le digo la alcabala, que recibe y va dirigiendo las diferentes situaciones y expresiones emocionales. Y el tercer piso está encargado de todo lo que tiene que ver con la corteza prefrontal, que es todo lo que está arriba, que recubre los 2 primeros pisos. Esta corteza prefrontal, la parte del cerebro racional, que es todo lo que cubre, es todo lo relacionado con el razonamiento, con cómo proceso la información, cómo proceso diferente, como por ejemplo manejo en temas de memoria, etcétera, ¿no? Todas esas cuestiones que se encargan de agarrar la información y darle una connotación comprensible para el ser humano, que le permite comprender diferentes situaciones del entorno. Cuando tú estás, por ejemplo, ante una situación de violencia, un atraco, inmediatamente tú respondes, ya sea quedándote paralizado o huyendo o peleando con la persona, y luego que pasa todo y dices, Dios mío, ¿yo por qué hice eso? Es ahí donde entramos a tener esta respuesta de le dimos conciencia a lo que está pasando. Y el cuarto piso, que es el que María Ángela, Dígame. perdón, ¿se puede poner en pantalla completa la presentación? Sí, ya va, dame un Ah, segundito. muchas gracias. Pensé que se veía pantalla completa, qué pena. Ok, entonces el cuarto piso, como nos dice Rafa Guerrero, que es esa parte donde están todas las funciones ejecutivas, que es como el maestro de orquesta. Si ustedes se fijan, ok, el maestro de orquesta, ok, es el que guía el proceso completo de la orquesta. Entonces, las funciones ejecutivas se encargan de ejecutar, de procesar, de recibir esa información y darle una ejecución a esa información. Recibo la información a través de nuestro sistema límbico, la procesa, le doy una connotación verbal o una connotación racional, y de ahí paso a ejecutarla. Entonces, en las funciones ejecutivas es donde más están las afectaciones en temas del cerebro como tal, del tema en el TDAH. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que los niños con TDAH, más que déficit atencional, hiperactividad e impulsividad, hay fallas en cómo mejoro esas fallas. Hay fallas en cómo yo puedo ejecutar lo contrario para poder desarrollar estas fallas que tengo. Entonces, por ejemplo, soy impulsivo, ¿cómo controlo impulso? Es una habilidad de función ejecutiva. Yo me desbordo constantemente, ¿cómo regulo mis emociones? Es una habilidad de función ejecutiva.
yo tengo déficit de atención, ¿cómo mantengo la concentración? Que es una habilidad de función ejecutiva. Entonces, si se fijan, hay una gran importancia en el tema de funciones ejecutivas porque realmente es lo que nos va a dar el paso a decir esto es lo que está sucediendo y hay que trabajarlo de esta manera. Entonces, cuando nosotros tenemos pacientes con TDAH, tenemos sí o sí que trabajar e indagar qué funciones ejecutivas son las que están alteradas. En este sentido, vamos a hablar un poquito de la historia del TDAH. Surge en 1798, ahí está mal escrito, en 1798, este médico escocés empezó a estudiar y empezó a sacar publicaciones, justo en ese año sacó la publicación que como que se tituló Dificultad para atender. Y él describía todo lo que hoy día conocemos como déficit atencional, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó? Empezó a darse como a aparecer este tipo de características, empezaron a notar que sí se persistían, etcétera. Se evolucionó, empezó a evolucionar en el nombre, antes lo llamaban, o sea, siempre, desde después empezaron a llamarlo trastorno disfunción cerebral mínima y empezó, por supuesto, desde una perspectiva neurobiológica, empezaron a decir que era un tema de disfunción cerebral y no un trastorno psicológico, etcétera. Y ya luego aparece en el DSM-3, que es la primera aparición en el manual para nosotros poderlo concretar como un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que ha tenido varios nombres, varias categorizaciones, y no es hasta ahorita que se ha venido como manteniendo este nombre, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que gracias a toda la investigación que se ha hecho, que gracias a toda la implicación que hemos tenido en tener pacientes, en poder ofrecer, o los investigadores han tenido la oportunidad del acercamiento de decir esto, ¿ok? Nos va a sentar esas bases para nosotros poder evaluar, para poder tratar, para poder saber de qué manera intervenir, y todo eso va generando una conexión importante para poder así fomentar y trabajar en todo lo relacionado con este trastorno, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, hay millones de artículos, investigaciones realizadas, etcétera, y obviamente partiendo de todo eso es que se han sentado unas bases cada vez más robustas, cada vez más con mayor peso para poder decir, este es el basamento para trabajar en esto. Y desde allí poder incrementar y trabajar muchísimo lo relacionado con el manejo de este trastorno, que se considera un trastorno del neurodesarrollo. Entonces, bien, importantísimo entender que el TDAH no es un trastorno que aparece y ya. El TDAH es un trastorno que viene con una afectación en el cerebro donde realmente necesitamos trabajar porque hay fallas en la función ejecutiva. Y un poco trabajando esto para poder entonces decir que hay diferentes características que necesitamos conocer y abordar para poder entonces desde allí enfocarnos en lo que realmente tenemos que trabajar en función de cada niño. Bien, imagínense, ¿ok? A un niño, ¿ok? Que tiene, que tenemos como este posible trastorno en el paciente. ¿Qué sucede? Nosotros no tenemos que mirarlo como un todo, sino que tenemos que desmenuzar pequeños elementos como en las columnas vertebrales de cada elemento, en el déficit atencional, en la hiperactividad y en la impulsividad, porque son esos tres principales ejes, pero que a la final nos llevan a algo muy importante y que se conectan. Esta parte es como la que conecta con esos tres ejes que pueden estar pensando que sean un poco como cada uno por su lado, pero no. Vienen y se compensan con las funciones ejecutivas. ¿Y cómo la vemos? ¿Cómo vemos estas fallas? En la planificación, en la organización, en organizarse para ejecutar algo, en poder anticipar consecuencias. Todo eso que nosotros podemos ver y que de repente aglomera estas tres vertientes es lo que nosotros llamamos las funciones ejecutivas. Para entenderlas un poquito más, imagínense una orquesta sinfónica, ¿cierto? Tiene un grupo de instrumentos de cuerda, un grupo de instrumentos de viento, un grupo de bajos, etcétera, o de cuerdas. Y está el que dirige la orquesta, el maestro, ¿cierto? ¿Qué pasa? Imagínense que si el maestro de obras no está, la orquesta quizás funciona, pero funciona sin orden, funciona sin saber quién toca primero, quién toca después, quién no toca. Esta metáfora a mí me gusta muchísimo explicársela a los papás cuando tengo pacientes que estoy entregando diagnóstico. Y es una metáfora que viene de mucho tiempo atrás, pero Rafa Guerrero le da mucha implicancia porque es una manera maravillosa de entender
lo que significa las funciones ejecutivas dentro del trastorno. Entonces, imagínense que están en esa orquesta y de repente el maestro de orquesta se tiene que ir, no puede seguir la obra, la orquesta. ¿Qué sucede? De repente empiezan a desafinar algunos, unos se pierden, unos no saben porque están esperando el seguimiento del maestro y empieza todo a verse desordenado. Ahora imagínense que está el maestro de obra, pero no está el instrumento de viento. Entonces, ¿qué pasa? Que también se escucha desordenado, hace falta algo. Entonces, a lo que voy es que no necesitamos solo las funciones ejecutivas trabajarlas. Tenemos que trabajar para que todas las partes de esa orquesta funcionen y se complementen. Se complementen en temas de que la función ejecutiva organice y dirija, pero que tenga un buen receptor, que son estos instrumentos de viento, instrumentos de cuerda, para poder integrarse y poder realmente ejecutar lo que tienen que ejecutar. Entonces, imagínense que ese maestro de obra, de orquesta, son las funciones ejecutivas y los otros son las otras habilidades que tienen los niños y las personas en general. Entonces, ¿de qué nos sirve que unos estén y otros no? Tenemos que buscar más bien que esté la presencia de todos para buscar esa integración, y es un poco a lo que se centra el trabajo en el trastorno con déficit de atención o cuando hay trastornos en la función ejecutiva, que nosotros podamos desarrollar esas para que el proceso sea mucho más ordenado, pero también abordar las otras vertientes que estén un poco desordenadas, porque así literalmente se ve el cerebro de un niño con TDAH, desordenado, porque no están esas funciones ejecutivas para ordenar y armar lo que realmente tienen que armar y poder ejecutar de manera correcta. Y más o menos así se ve. Entonces, les voy a explicar un poquito cada una de estas vertientes. Quizás ustedes ya la conocen muy bien, pero a mí me gusta explicarlos para poder enfatizar mucho en cómo se nota esto en nuestros chiquitos, ¿no? Porque muchas veces no tenemos la presencia de las características del libro así 1, 2, 3, 4, sino que tenemos que mirar un poco más a profundidad y saber si realmente tiene o no tiene TDAH. ¿Ok? Entonces, les explico. Lo primero es el déficit atencional. El déficit atencional es cuando vemos a los niños que tienen dificultades para mantener esa atención. O sea, sobre todo cuando es de manera continuada. Vemos dificultades, por ejemplo, en la lectura o cuando están haciendo un dictado en la pizarra, que ven el niño está en la dictado, entonces escribe y dice, ¿por dónde es que iba? Y se pierden como en la línea que van, o cuando están haciendo una copia, perdón, cuando están haciendo un dictado que la profesora dicta, que él, ¿por dónde es que iba yo? O sea, como que pierden el nivel atencional de su estímulo durante un periodo, cuando es un periodo de tiempo mucho más prolongado. Esto no significa que él esté todo el tiempo perdido, pero sí que cuando las actividades requieren mucho esfuerzo mental, obviamente, ¿qué sucede? Las retrocede, ¿ok? Las retrocede y obviamente hace como que no, o sea, me quedo como ahí y no sé de qué manera ejecutarla, ¿vale? Entonces es importante que se pueda manejar desde ese punto, o sea, cuando son actividades muy largas, extensas, actividades que generan mucho esfuerzo, el niño o bien se queda, no termina, o bien cambia de actividad porque busca rechazar esa actividad. Otra cosa muy importante, olvidan las cosas, vemos que pierden lápices, pierden gomas de borrar, pierden sus útiles, su ropa del colegio, etcétera. Olvidan, por ejemplo, tareas que tenían que entregar. O, por ejemplo, si el profesor le dice, tienes que traer mañana, no sé, una caja, se le olvida lo que tiene que traer, etcétera, ¿no? Tiene dificultades para para tener el seguimiento de instrucciones, que viene, por ejemplo, en tanto simples como dobles. Es decir, cuando tú le das una instrucción simple, le cuesta, no porque quiera, ¿ok? Sino, no porque no quiera seguir la instrucción, sino porque muchas veces quizás se quedó a la mitad de la instrucción y no la logró terminar. ¿Ok? En otro sentido, obviamente, el trabajo de las instrucciones dobles son mucho más complejas y requieren, por supuesto, mucho más trabajo y mucho más nivel atencional, ¿no? En este caso es importante que entendamos que el trabajo como tal de los niños que tienen dificultades en la atención se manejan de una forma en donde el paciente no tiene o sea, como la posibilidad de, no es que no quiera hacerlo, como ya lo dije, sino que le cuesta comprender, o sea, porque
Barclay nos explica en su modelo de funciones ejecutivas que el problema no es en la salida de la información, o sea, en la recepción de la información. Quizás él lo comprendió, pero cuando lo voy a ejecutar es donde fallo. ¿Por qué? Porque tengo fallas en la función ejecutiva. Entonces, por eso es que se nota aún más cuando de repente tú le dices, ve a buscar los zapatos y te los pones y se queda como en los zapatos y busca otra cosa y se perdió la instrucción que tú le diste, ¿no? Lo vemos mucho también cuando están, por ejemplo, aprendiendo operaciones matemáticas, se olvidan de los signos de suma, resta, los signos de puntuación cuando están escribiendo o cuando están leyendo, los omiten, ¿ok? No terminan las actividades, vemos que muchas veces cometen errores porque se descuidaron, por ejemplo, se les olvidó sumar el tercer número que estaba ahí, se le olvidó por completo y cometió el error en la suma. Entonces vemos diferentes características que nos están diciendo esto que está pasando es algo que requiere de poder nosotros darle como esa visibilidad. O sea, no es simplemente que el niño, o sea, no es que es así tan sencillo decir, el niño no copia, ya tiene déficit atencional. No, tenemos que mirar si hay diferentes variables dentro del déficit atencional. Recuerden que en el DSM-5, si mal no me equivoco, son 6 criterios por cada uno y requiere de tener como esa oportunidad de que no se vea solo con un criterio, que no sea categorizado, sino más enfocado en el niño. ¿Qué pasa con ese niño? ¿Qué le está costando? ¿Por qué le cuesta? ¿No? Entonces, eso es uno de los retos que ya se los voy a explicar, que más se presentan, porque estamos acostumbrados a mirar siempre y a etiquetar en este caso, o sea, que recibamos una etiqueta. No, es que el niño yo creo que tiene déficit atencional porque no copió hoy. ¿Ok? Ok, ¿qué más hace? ¿Qué más no hace, perdón? ¿Cómo está con las operaciones matemáticas? Entonces, un poco mirar diferentes formas de entender que el procesamiento no es el que esté fallando, o sea, la recepción, sino cómo se ejecuta. Por eso una de las recomendaciones que siempre se hacen para favorecer el déficit atencional es, o para incrementar el nivel de atención, es precisamente que tengamos apoyos externos para que la ejecución sea apoyada y que desde allí pueda realmente ejecutar de manera correcta lo que se tiene que ejecutar. Entonces, por ejemplo, si tú le dices, tenemos que sumar 254 más 425, pero tú no le explicas, o sea, el apoyo externo no le dice, el más es este símbolo y hay que añadir números a otros, entonces quizás su ejecución sea, en el camino yo entendí que era poner otro símbolo y pongo el resta, y resto. ¿Y por qué sale mal? ¿Por qué me equivoco? Porque me descuidé a la hora de ejecutar, porque no hay una planificación, porque no hay una organización interna mental que me pueda decir, tengo que sumar, y sumar es añadir. O sea, tengo que sumarle a 254, 423, y el símbolo es este, ¿sí? Entonces necesitamos mucho apoyo externo para poder favorecer esa ejecución que nos permita mantener y poder lograr el éxito académico, el éxito social, el éxito en las diferentes áreas de su vida, ¿ok? Luego tenemos el otra área que es la hiperactividad. La hiperactividad es cuando vemos el movimiento corporal constante. Muy inquietos, mientras están sentados vemos que necesitan de moverse, cambiar de posición, ven que se ponen así y se vuelven a cambiar y suben un pie y bajan la mano y se ponen así y vuelven a agarrar o se agarran los dedos y empiezan a moverlos o sencillamente empiezan a jugar, a hacer ruidos con el lápiz o empiezan a hacer ruidos, por ejemplo, con la voz. Empiezan a hacer algo que implique movimiento, ¿ok? Eso es la hiperactividad. Normalmente, cuando están niños sentados, sobre todo niños más grandes, aproximadamente a los 9 años, vemos que no son de estar corriendo, pero sí que el movimiento no para. Por más que esté sentado, mueve los dedos, se los lleva, se come, vuelve a agarrar, vuelve a moverse, vuelve a agarrar, etcétera. Y eso hace que ahí se está manifestando lo que es básicamente la hiperactividad. No terminan las tareas y aquí puede estar fallando también por la necesidad de estar cambiando de actividad, de cambio, vuelvo aquí, vuelvo allá, miro para otro lado, miro para este lado para poder realmente ejecutar lo que tengo que ejecutar. Obviamente tienen accidentes por estar trepando y subiendo a cosas de manera excesiva. Son estos niños que vemos que realmente no se quedan tranquilos, que realmente están excesivamente en movimiento, que no son capaces de parar, de frenar, siempre, así te están escuchando, estaban moviendo las piernas o están haciendo saltos, etcétera. Yo tenía un paciente que, cuando estábamos haciendo la actividad, él, debajo de la mesa, se agarraba las uñas y se las apretaba, hasta que
yo decía, ¿qué le pasa que está como que tiene las manos abajo? Y cuando me asomo veo que estaba en ese movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a la observación en el colegio y pasa lo mismo. Entonces, eso obviamente requiere de mucho trabajo de parte del el manejo de la inquietud esa motora que le genera y no sabe cómo gestionarlo, ¿no? Entonces, básicamente, la hiperactividad es básicamente el movimiento constante, como si tuviesen un motor prendido todo el día en movimiento, movimiento, movimiento y no para, ¿ok? Otra de las características, otra de las vertientes que tenemos dentro del trastorno por déficit de atención con hiperactividad es la impulsividad. La impulsividad es esa que nos está llevando a esa respuesta inmediata, esa respuesta sin pensar. Es como actuar sin pensar. Actúo y no me importa nada, ¿ok? Vemos que los niños no tienen filtro. Por ejemplo, la maestra dice algo y le dice, profe, ¿por qué usted me pregunta eso si usted lo sabe? Por ejemplo, ¿no? Entonces vemos que están como que responden desde el impulso. Es una respuesta impulsiva netamente cuando vemos que, por ejemplo, no saben esperar el turno, cuando responden de manera que sin pensar, se adelantan a responder. Por ejemplo, ¿cuánto es 2 más? Son 4, profe, ya, pero no he terminado. Así. Entonces empiezan como a tener ese tipo de respuestas y obviamente ese tipo de situaciones que están generando mucha más incomodidad, ¿no? Obviamente, ¿qué pasa cuando se le dan enunciados largos? ¿Ok? Se les dificulta ejecutar la acción, porque ¿qué pasa? Tú le empiezas a decir, bueno, mira, vamos a hacer lo siguiente, en este párrafo tienes que escoger los verbos, los sustantivos y los sujetos. Entonces, cuando ya tú le estás dando el enunciado, ya le está empezando a buscar los verbos y no escucha el resto, por eso, por ende, no presta atención. Y eso hace que obviamente no lo pueda terminar porque no sé qué más me pediste. Entonces quieren adelantarse. Entonces una forma muy bonita de trabajarlo es, escúchame primero, atentamente, mírame mientras te estoy hablando y hacerlo todo muy visual, que la respuesta, o sea, sea como de, hacia, o sea, que hacia el apoyo externo pueda existir donde yo le diga, para, mírame y yo pueda tener elementos. Vamos a escoger los verbos y lo vamos a pintar de color rojo, los sustantivos de color azul y los sujetos de color verde, no invento. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ofrezco apoyos visuales externos que me permitan al niño centrar la atención, controlar esa impulsividad y de hecho poder ejecutar la tarea completa. ¿Qué sucede si tú das una instrucción completa y el niño pareciera que ya empezó a hacerlo? Ahí sí está muy entusiasmado por hacer. No, es la impulsividad la que lleva a que realmente no tengamos la opción de escuchar las demás instrucciones, ¿no? Por eso en los enunciados, cuando son muy largos, tengo que parar y tratar de eliminar todo tipo de distracciones que tenga, que me mire, que pueda acercarse, o sea, que tengamos ese contacto y obtener apoyos visuales para que asocie y pueda ejecutar de manera mucho más concreta para él, o sea, que sea más fácil de digerir la información. Por eso muchas veces el éxito académico se ve muy cuesta arriba, porque ¿qué sucede? El instituto, las instituciones muchas veces piensan que es solamente acortar y ya. No necesariamente tenemos que acortar, pero sí tenemos que ofrecer apoyos visuales, tenemos que ofrecer ese apoyo externo, porque acuérdense siempre que el procesamiento el procesamiento de esa información se da, quizás lo recibe y lo comprende, pero a la hora de ejecutarlo es donde puedo fallar. ¿Por qué? Porque su cerebro, imagínense que está como con cables sueltos y necesitamos ordenarlos primero para poder realmente después ponerlos como en práctica y poderlos ejecutar de manera correcta. La ejecución, imagínense qué es lo que nosotros realmente vemos. Por eso nosotros vemos realmente los problemas en los niños, por ejemplo, cuando no hace la tarea, cuando le cuesta prestar atención, sobre todo cuando entran etapas escolares, en donde ya hay donde hay mayor responsabilidad para los niños, donde las tareas son mucho más extensas, las actividades que se hacen requieren de mayor esfuerzo mental, y es allí donde vemos mayormente la presencia de estos síntomas, ¿ok? Luego tenemos las funciones ejecutivas, que como les dije, es como ese eje central que conecta con esas diferentes vertientes, que son este maestro de orquesta que se encarga de dirigir. No significa que sean las más importantes de todos, pero significa que también es importante su presencia.
De nada me sirve a mí trabajar, por ejemplo, a los instrumentos de cuerda, arreglar esos instrumentos de cuerda si el maestro de obra no está. De nada me sirve buscar al maestro de obra si no están los instrumentos de cuerda. O sea, todo se necesita. Y las funciones ejecutivas lo que hacen es que responden y ejecutan cada una de esas vertientes. Es decir, ¿por qué falla la atención? Porque el niño no se prepara, no se organiza para concentrarse. ¿Qué es la concentración? Es la capacidad de mantener la atención un largo periodo de tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Si yo no trabajo desde la función ejecutiva la concentración, me va a costar muchísimo más hacer o dejar de hacer todo lo que ya hago. Si yo, por ejemplo, en la hiperactividad, ¿por qué no me puedo quedar tranquilo si sigo movimiento? Porque en su cabeza la organización es desordenada y necesito ordenarla para poder ordenarme yo también. ¿Por qué los niños responden o pierden la atención a lo que estaban haciendo? Porque quizás no tienen la capacidad de controlar el impulso de hacer las cosas antes de esperar a que se termine la instrucción. Y son elementos básicos, como por ejemplo, priorizar tareas, el paso a paso de una tarea compleja que es memoria de trabajo, manteniendo el estímulo, flexibilidad cognitiva, por ejemplo, el hecho de cambiar de escenarios, ¿ok? Que yo me pueda cambiar, por ejemplo, que yo esté haciendo algo y la maestra me diga no está bien y que yo acepte que está mal y lo pueda cambiar. En pacientes con TDAH vemos que no, sí está bien porque yo lo veo bien, porque sí está bien, y ahí se quedan, son muy inflexibles en ese tema. Vemos, por ejemplo, dificultades para completar las tareas o para organizarse mentalmente y para ejecutar eso que tienen que hacer. Y todo eso se traduce en, o sea, en las funciones ejecutivas de flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo, concentración, regulación emocional, ¿ok? Control de impulsos y otras muchas más. Entonces, sí es importante porque esa nos permite abordar las diferentes vertientes, pero bajo el mismo concepto que es cómo ejecuto eso que aprendí. Cómo pongo en práctica o cómo llevo hacia el exterior para que las personas sepan que yo sí sé hacerlo. Porque lo que hacen es diferente. Entonces, lo que hacen es utilizar las herramientas para drenar alguna emoción, pero no lo hacen de la mejor manera o de la manera más idónea. Entonces, ¿por qué? Porque hay fallas en la salida de la información, básicamente. ¿Ok? En líneas generales, ¿ok? Dentro de las características clínicas es importantísimo porque muchas veces, ¿ok? Vemos características clínicas en etapas preescolares. Sin embargo, se recomienda mucho esperar hasta la etapa escolar para realmente establecer un diagnóstico porque hay características que se comparten, ¿ok? Hay características, sobre todo en la edad escolar, que se comparten y que muchas veces el cambio es ligero cuando cuando entra un niño con TDAH y un niño sin TDAH, propios del desarrollo. Entonces, ¿qué pasa en la etapa preescolar? Vemos niños mucho más hiperreactivos, oposicionistas, con tendencia a los berrinches, una desregulación muy intensa, ¿ok? Mayor presencia de características a hiperactividad e impulsividad. No saber esperar el turno, le cuesta mucho concretar o hacer las cosas que le dicen, no cambiar de juego, etcétera, ¿no? Entonces vemos esas características y podemos decir por ahí van las cosas que puede ser un TDAH, pero también tenemos que tomar en consideración, y esto es algo que tenemos que hilar muy fino, que también hay características propias del desarrollo que implican esto. Por ejemplo, un niño de 2 años y medio hace berrinches. Un niño de 2 años y medio no espera el turno, porque no tiene la capacidad o sea, la capacidad a nivel de madurez cerebral para controlar el impulso. O sea, a nivel cerebral su control de impulso está nulo. ¿Ok? Entonces no podemos decir es TDAH porque no controla impulsos, porque a los 2 años y medio es esperable que no lo controle. Un niño de 2 años y medio, 3, hace berrinche porque la cáscara del plátano no está. Esto puede parecer que la tendencia al berrinche es una desregulación muy grande porque el berrinche es intensamente, pero no podemos decir que es un TDAH porque es también esperado para su edad porque no regula sus emociones. Entonces, necesitamos, por eso les digo, hay características que son muy notorias, pero también hay características que son propias del desarrollo que tenemos que aprender a hilar muy fino. Y la recomendación es siempre esperar por lo menos la etapa escolar a partir de 6 años para poder hacer un diagnóstico. Y como dice Rafa Guerrero, que a mí me encanta, él dice, yo no tengo apuro para diagnosticar. De hecho, él dice, yo diagnostico a partir de los 7 años y me demoro el tiempo que me tengo que demorar
para poder hacer un buen diagnóstico. Entonces, no significa que vayamos en contra de la corriente, no significa que tengamos que tener ya un diagnóstico. Así, en la presión externa nos obliga a todo eso, sino que tenemos que saber hilar fino para entender qué pasa en la edad, sobre todo cuando estamos en etapas preescolares, qué pasa en la etapa preescolar, que es propio del desarrollo y cómo eso se desliga de lo que es el TDAH como tal. Obviamente tiene que ver con la frecuencia, con la intensidad y con la duración. Pero si se fijan, hay niños que hacen berrinches 20.000 por segundo, por día. Hay otros niños que hacen 5 berrinches por día. Entonces, aquí el tema no es decir los que hacen 20.000 tienen TDAH, los que hacen 5 no. No necesariamente, porque eso va a depender del nivel de autorregulación o que puedan aprender a través de la corregulación. Lo importante es aprender a trabajar en esos elementos mientras llegamos a la etapa escolar, a ver si esas características disminuyen o si se mantienen y poder de ahí empezar a tomar decisiones en función del trastorno, ¿no? Luego pasamos a la etapa escolar, que es a partir de los 6 años aproximadamente, entran en una escuela más grande, con mayores responsabilidades, como ya les decía, las actividades son mucho más complejas, etcétera. ¿Qué pasa? Aquí vemos mayor presencia de déficit atencional. Empezamos a ver problemas académicos, que empiezan las llamadas de la escuela. El niño no hace esto, el niño no terminó la tarea, el niño olvidó esto, el niño no hizo tal cosa. ¿Y qué sucede? Que también tenemos que estar muy atentos porque también presentan, por ejemplo, puede haber unos elementos externos como por ejemplo algún cambio importante, separación de los papás, nacimiento de un hermano, etcétera, que pueden generar en el niño dificultades también. Sin embargo, aquí es un poco más sencillo porque normalmente, aun cuando hay presencia del déficit, también sigue la hiperactividad y la impulsividad. O sea, no es que esto se va, sigue. Entonces ahí podemos decir, ok, ya el nivel de desarrollo ya es más maduro, ya el control emocional debería ser un poco más alto. Entonces, si se mantiene en ese nivel de hiperreactividad, podemos empezar a pensar que hay una respuesta hiperactiva dentro del TDAH. Si el nivel atencional es mucho más, podemos empezar a pensar. Entonces, fíjense que todo empieza a darse entre los 6 y los 9 años, que es como esos puntos más altos para poder establecer un diagnóstico, donde hay mayor presencia de esas características alejadas de los comportamientos propios del desarrollo como tal. También presentan problemas en la socialización, ¿ok? Y obviamente vemos a los niños que son muy toscos para relacionarse con otros niños, que les cuesta, por ejemplo, esperar que ese juego se acabe para empezar otro, entonces empiezan y llegan y traen el juguete y el y ya arrancan el otro, y eso puede generar rechazo por parte de sus compañeros, ¿ok? Entonces es muy importante tomar esto en consideración como para ir gestionando esto y poderlo establecer, ¿no? ¿Qué pasa entonces en la adolescencia? En la adolescencia empiezan a disminuir los síntomas de hiperactividad si se mantiene la inatención y la impulsividad, ¿ok? Seguimos viendo comportamientos impulsivos. Aquí podemos ver mayor riesgo en el autoestima porque obviamente, ¿qué sucede? Empieza ellos a tener una dinámica familiar difícil para el adolescente y obviamente empieza a tener, sigue teniendo estas fallas atencionales y empieza a decir, yo no sirvo para esto, yo no soy bueno, y esto afecta directamente en su autoconcepto. Además, por supuesto, de que esto viene ligado a que hay bajo rendimiento académico, hay trastornos afectivos que puedan estar presentes, esto puede desencadenar en pensamientos o conductas suicidas, y por supuesto, pensamientos infravalorados, o sea, súper negativos sobre sí mismos. Empiezan a tener estas características de, no, o sea, de retraerse, de alejarse, porque o de evitar ir al colegio para no notar, para que no se note tanto esa falla atencional o esa impulsividad que está teniendo. Normalmente a esta edad ya están diagnosticados, pero yo tengo un paciente que se le diagnosticó a los 18 años, imagínense, que quizás lo tenía mucho tiempo y manejó toda esa situación él solo porque nadie lo entendía, nadie comprendía lo que sentía y todo eso genera pues también todas esas afectaciones a nivel emocional, ¿no? Entonces, desde ese punto es súper importante que se pueda gestionar de manera muy oportuna este trabajo y aquí no nos centramos solamente en esa función ejecutiva, sino cuáles son esas consecuencias de todo lo que ha venido pasando a nivel afectivo, a nivel de pensamientos, de cogniciones, para poder, de hecho, trabajarlo como complemento al trabajo con el TDAH, ¿no? Y hay algo que es súper importante en todo este proceso, porque es lo que hace que el diagnóstico sea complejo y con muchos matices, y es la comorbilidad.
este trastorno, el TDAH, es 70% probable que coexista con otros trastornos. Imagínense el 70%. Y si nosotros vemos esta cantidad de trastornos, imagínense nosotros sacar uno por uno cada uno de ellos, imagínense, ¿no? Entonces es un trastorno que de hecho es complejo, es un trastorno que está lleno de matices, ¿ok? Que tiene muchos altos, muchos bajos, como todo lo relacionado con el neurodesarrollo, porque los niños son cada uno diferentes. Y obviamente hay mucha comorbilidad, o sea, hay mucha probabilidad de coexistir con otro trastorno. Y estos trastornos están el trastorno del espectro autista, los problemas motores, ¿ok? Dificultades específicas en el aprendizaje, el trastorno de tics, el trastorno de la desregulación disruptiva en el estado de ánimo, trastorno de conducta o el oposicionista desafiante, la ansiedad y la depresión. Si se fijan, todos estos trastornos pueden coexistir. No significa que uno lleva al otro, sino que puedo tener trastorno del espectro autista y trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Que puedo tener ansiedad y trastornos por déficit de atención con hiperactividad. Que puedo tener trastorno de conducta y trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y esto obviamente es algo que tenemos que tomar en cuenta porque quizás hay muchas veces que haciendo evaluación decimos no nos calzan todos los síntomas. Y en una misma evaluación podemos determinar que hay dos trastornos coexistiendo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace que sea como mucho más llevado a lo que es a que sea más complejo diagnosticar, a que todos esos matices tengamos que tomarlos en cuenta para poder hacer un diagnóstico y sobre todo ver si no es que están coexistiendo con otros trastornos o si no es que se diferencia de otros trastornos. Pero a la final, si hay algo que no te calza dentro del diagnóstico, puedes pensar en que pueden existir con alguno de estos trastornos también. O sea, que no es que solamente puede coexistir él. No, yo tengo pacientes que son TEA y TDAH y eso es así. Entonces es complejo porque obviamente son características que se juntan, pero que a la vez se separan. Y eso hace que sea tan complejo su proceso de trabajo, la intervención y todo lo relacionado con él. ¿Ok? Bien. Una de las cosas más importantes, ¿ok? Es hacer un buen diagnóstico, ¿ok? El diagnóstico yo lo considero parte fundamental del proceso como tal de trabajo. Lo considero parte fundamental para poder hacer un buen plan de trabajo, sobre todo en temas de abordaje e intervención, porque eso nos va a dar como ese abanico de posibilidades para que podamos atender a las necesidades de ese paciente en particular, ¿ok? Entonces, no necesariamente tenemos que tener simplemente una característica específica y a partir de esa característica trabajo. Tenemos que hacer un trabajo complejo hacia adentro, profundo, para identificar lo que ese paciente que tenemos al frente necesita. Entonces, las investigaciones, bueno, la última que estaba leyendo, hablaban de que hay ciertos retos que nos impiden o que nos ponen como esa piedrita en el zapato a la hora de hacer diagnóstico. Y obviamente estos dos autores nos hablan de que hay ciertos desafíos que podemos estar nosotros enfrentándonos como terapeutas o como psicólogos o como profesionales de la salud que puedan estar afectando directamente a la hora de hacer diagnóstico. El primero, yo siento que concuerdo totalmente, es que todo se rige por criterios numéricos en el DCM. O sea, el DCM es una maravillosa herramienta para nosotros poder tener claro y saber hacia dónde estamos orientando nuestro proceso, pero siento que deberían como agregar o sea, ellos dicen que pueden agregar una parte en donde se mida cómo repercuten estos trastornos en la persona, en el cuadro de vida. De repente, o sea, ellos tienen, ahora el DSM-5 sobre todo, hablan de un modelo mucho más dimensional y eso está muy bien. De hecho, esa es una de las características que creo que tomaron de todo esto, pero es como importante también que nosotros como profesionales tomemos a partir del diagnóstico o de los criterios diagnósticos, por ejemplo, no decir afecta notoriamente el funcionamiento de vida, sí, cómo le afecta, ¿ok? Y ya vamos a hablar de eso, pero cómo le afecta. Y es importante que nosotros tomemos en cuenta, no esperando que el paciente nos lo diga, sino que nosotros podamos asumir que, o sea, o podamos tomar en consideración que eso puede suceder y que eso está sucediendo y cómo lo podemos trabajar para incluirlo en el proceso de trabajo. Porque aquí no es que esté mal, no, porque la categorización nos ayuda mucho a saber
en el nivel en el que está, cuáles son los criterios que están más presentes, etcétera, pero también mirar cómo esas características que tiene están influyendo en su vida, en qué sentido. ¿Ok? Otra, lo que les decía, mirarlo desde las dimensiones y no desde la categoría. Imagínense como si fuese un continuo, como si fuese una línea que va una al lado de la otra y no un bloque, otro bloque, sino que es un continuo y que obviamente las personas que no tienen el umbral clínico de trastorno y otras personas que sí, y a partir de ahí hacer esas diferenciaciones para nosotros decir sí. Este es el punto diferente a una población que no tiene el cuadro clínico, sino una persona con TDAH y una persona que no. ¿Cuál es la diferencia? Y poder hacer estas diferenciaciones para nosotros poder tener como una postura mucho más abierta en temas de lo que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y por último, y esto yo creo que estoy segura que todo lo que trabajamos con TDAH nos pasa, es integrar la información que recibimos del paciente, de los profesores, del colegio, de otras personas, de los papás, de los abuelos, etcétera. Integrar todo, sobre todo cuando hay diferentes opiniones. ¿A quién le creemos? ¿Qué hacemos? ¿Ok? Entonces aquí es muy valioso el tema de aprender a observar, o sea, nosotros poder hacer una observación directa, ojalá en la escuela, ojalá en casa, para poder realmente hacer esa integración de manera objetiva y centrada en lo que realmente el paciente pues necesita, ¿ok? Y sí, estos retos, sobrepasar estos retos es lo que hace que obviamente podamos hacer diagnósticos. Sin embargo, sí es importante que pensemos en el paciente que tenemos enfrente como un individuo único, que necesita ciertas cosas que quizás no están dentro de un conjunto de personas y que ese paciente necesita ciertas características específicas para poder trabajar. Y obviamente es un poco también ponernos a entender de que vamos a dar un diagnóstico del neurodesarrollo y necesitamos estar totalmente seguros para poder diagnosticar, entendiendo que todas estas características clínicas pueden aparecer y se mantienen a lo largo del ciclo vital. Unas aparecen con más intensidad, otras con menos intensidad, pero que a la final aparecen y necesitan pues que nosotros vayamos incluyendo en el proceso de trabajo a nivel clínico y poder abordar de manera correcta. Y ya un poco para ir cerrando, antes de responder sus preguntas, yo también quiero que nos pongamos del otro lado. Yo también quiero que nosotros nos centremos en qué pasa con él, cómo se siente ese niño, ¿ok? Porque no es solamente lo que nosotros vemos que no hace caso, vemos que no se queda tranquilo, que no se sienta, pero ¿qué sienten ellos? Porque ellos también la están viviendo de una manera distinta como otra persona la puede ver. Ellos tienen dificultades para relacionarse con otros, son toscos, se imponen en el juego y esto puede generar rechazo. Ellos tienen dificultades en su autoestima. ¿Por qué? Porque obviamente hay rechazo social, hay amiguitos que no quieren jugar con él porque él siempre tira todo cuando se enoja. Y esto obviamente genera una autopercepción negativa. Empiezo a decir, yo no sirvo, yo no soy bueno, nadie me quiere. Ellos también pueden vivir y experimentar estas etiquetas negativas y pueden ser tratados de forma distinta en la escuela y en la casa. Vemos, por ejemplo, cuando llega el niño, o sea, entregan el diagnóstico a la escuela, empiezan los profesores, no, ven, yo te explico, no te preocupes. Y los demás niños no están recibiendo ese mismo trato. Entonces, obviamente es una situación difícil porque tienen que lidiar con lo que está pensando de sí mismo, con el rechazo de los amiguitos y además lidiar con todas las dificultades internas que estoy teniendo. Entonces, hay que aprender a ponernos en el lugar de ese niño con TDAH. Hay que aprendernos a poner en el lugar de ese niño que necesita de ese adulto para poder acompañar y guiar su proceso, porque ese maestro de la orquesta está un poco dormido y necesita realmente que podamos nosotros ponernos la camiseta y decir, vamos a ayudarte, ¿ok? Y ya para cerrar, quiero cerrar con este video, que es un video maravilloso que nos permite ponernos un poquito en el lugar del paciente. Ya se los voy, aquí está. Tiene 11 años y tiene TDAH. Para ella vivir día a día... No se ve el video, María Ángela. Hay personas que no la entienden. Déjeme un segundito. Voy a ponerlo de vuelta.
Ujú, aquí está. ¿Qué es exactamente? Ok. Déjeme compartir de nuevo. Ahora creo que sí se va a ver. ¿Me avisan, por favor? ¿Me avisas, por favor, María Jesús, si se ve? Sí, ahí sí. Ok, Hay que ponerlo en pantalla completa. ahí está. ¿Ahora sí se ve? Sí, no se ve en pantalla completa todavía, eso sí. No, ya lo puse. ¿Y ahora? No, No. todavía no. ¿Y si le doy play a ver? No. No. Qué raro. ¿Y el botón que sale al lado de la pantalla completa? Ok, Esta es vamos Ana. a ver. Tiene 11 años y tiene TDAH. Para ella vivir día a día con este trastorno es complicado. Hay personas que no la entienden y se sienten comprendidas. Ya va. Qué raro que no se ve. Vamos a ponerlo de vuelta y le doy en AirPlay, ¿será? O modo cine, quizá. Esta Por eso, es Ana. veamos cuál de los dos se ve mejor. Ahí está, voy a ponerlo en modo cine. Ahí, no. No. ¿Sí se ve? Se ve el video ahora, ¿Ya? pero Tiene 11 sí, años sí, y tiene TDAH. dale. Para ella vivir día a día con este trastorno es complicado. Hay personas que no la entienden y se sienten comprendidas. A veces piensa que todo podría ser mejor si la gente se pusiese en su lugar. No, se volvió a pegar. ¿Sí? Sí. Qué raro. Ya va. Y si le doy a... Si lo dejo, si lo dejo así abierto, pequeño, ¿se verá? Puede ser. Vamos a ver. Para que por lo menos lo vean. Me interesa que vean ese video porque me parece importante. A ver Ahora ahí, sí. veamos. Creo Ahí que se sí. ve. Esta es Ana. Tiene 11 años y tiene TDAH. Para ella vivir día a día con este trastorno es complicado. Hay personas que no la entienden y se sienten comprendidas. A veces piensa que todo podría ser mejor si la gente se pusiese en su lugar. Si tú tuvieses TDAH, ¿qué te gustaría? Que la gente no me tratase como si fuera rara, que tuviese las mismas oportunidades que los demás. Que la gente entendiese lo que es vivir con TDAH. Que me dijesen lo que hago bien. Que los niños del cole me invitasen a su cumpleaños. Que mis compañeros no me diesen de lado. Que no me eligiesen el último para formar el equipo. Que mi madre tuviese paciencia para explicarme las cosas. Que mi hermana fuese mi amiga en vez de chivarse todo el rato. Mi padre pasase más tiempo conmigo. Que mi profe me ayudase más y me castigase menos. Que me dejase el tiempo libre para hacer lo que me gusta. El TDAH es una realidad que afecta la vida de muchos niños, adolescentes y adultos, y a la de sus familias. Comprenderlo y ayudarles es una tarea de todos. Ponte en su lugar.
Y bueno, ya con eso terminamos con este pequeño seminario hablando un poquito sobre esto, y realmente mi objetivo era que comprendiéramos las características del TDAH, pero desde un punto de vista mirándolo hacia el niño o hacia el adolescente. Desde ellos, que ellos nos dan mucha información a nosotros, sus terapeutas, sus pacientes, los profesionales que estamos ahí con ellos acompañando. Con esto cerramos la charla de hoy y queda el espacio para preguntas. Muchísimas gracias desde ya por escucharme. Muchas gracias, María Ángela. Estoy segura que todos quedaron muy satisfechos con la exposición y ahora vamos a dar paso a algunas preguntas. Quiero desde antes pedir que las preguntas sean breves para que podamos abarcar la mayor cantidad de preguntas posible. Así que por favor sean empáticos con sus compañeros. Y partamos con José Ignacio. José Ignacio, ¿está por ahí? Ahora sí, perdón, estaba intentando Ahí sí. hacer la pregunta. Muchas gracias por la presentación, María Ángela, quedó súper claro. Bueno, tomando en consideración el comentario sobre la pregunta, creo que varios compartimos sobre la inquietud de, bueno, en especial yo soy psicólogo, y quería preguntarte en la actualidad más o menos, yo sé que es muy general y muy amplio, pero ¿qué modelo presenta mayores efectos positivos en el abordaje del TDA? Entendiendo que, como tú decías, hay muchas comorbilidades, ¿cierto? Y justamente tu último punto apunta sobre cómo se sienten los niños. Entonces, pensar también lo importante que abordar el aspecto fenomenológico de los niños. Entonces, desde ahí, ¿qué modelo tú recomiendas o tienes conocimiento que ha sido que es más utilizado hoy en día? Muchísimas gracias, José, por tu pregunta. Bueno, básicamente, o sea, los modelos como tal, yo tomo de los modelos lo que me funciona. De hecho, en el curso de funciones ejecutivas lo vemos, pero el trabajo como tal con el TDAH es enfocándonos en las necesidades de ese paciente. El modelo de Barclay ha resultado muy bueno para trabajar desregulación emocional, todo lo relacionado con estas respuestas intensas en función del poco control de impulso, y ha funcionado mucho. También la parte cognitiva para trabajar un poco esta autoestima baja. O sea, yo busco trabajar desde diferentes elementos para poder centrarme en lo que el niño necesita, pero hay modelos, por ejemplo, como el modelo de Barclay, que nos enseña mucho sobre, por ejemplo, cómo trabajar la desregulación. Ese modelo está súper interesante para que lo puedan revisar y nos enseña muchísimo sobre cómo trabajar el TDAH desde una perspectiva donde el eje fundamental es la desregulación emocional y, por supuesto, todo lo relacionado a las funciones ejecutivas, que son como esa base para poder trabajar lo demás. ¿Ok? Súper, muchas gracias, José Ignacio, por tu pregunta. Vamos con Tami Ortiz. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad y también por la información. Tengo dos preguntas súper cortitas. No sé si se mencionó quizás algún instrumento que se pueda ocupar para poder detectar, por ejemplo, el TDA en niños, niñas y adolescentes. No sé si se mencionó. No, no lo mencioné. Normalmente utilizamos el CONERS para trabajar hasta 18 años, en población hasta 18 años, y hasta los 12 años utilizamos el EDAH, pero solo como screening. Es decir, como para tener una idea de si estamos cursando o no en TDAH, y ya para confirmar el diagnóstico tendríamos que evaluar funciones ejecutivas por separado, o sea, hacer una evaluación completa. Esos nos sirven como elemento base para poder generar una idea, una hipótesis de por dónde estamos empezando. ¿Ok? Ah, perfecto. Y quería consultar si la hiperactividad podría estar aislada a un TDA, porque sé que existe el TDA sin hiperactividad, entonces no sé si la hiperactividad tal vez pueda ser relacionada con otro trastorno o siempre viene con TDA. Es que la hiperactividad, como te digo, puede presentarse en niños, por ejemplo, que tienen un trastorno de desregulación del estado de ánimo, puede presentarse en un trastorno de la conducta, puede presentarse en diferentes matices, como te digo, pero es muy, muy frecuente que venga cursando con TDAH cuando se presenta la hiperactividad. Es como esa base, ¿ok? Es la base de
porque si te fijas el nombre es trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ¿vale? Entonces en el DSM-5 se puede catalogar solo hiperactivo, solo inatento o combinado, ¿ok? Pero para eso tienen que presentar ciertos criterios específicos para cada uno. Ya. Muchas gracias. Gracias a ti, Tami, qué gusto Muchas verte. gracias, Tami. Vamos ahora con Delia Yáñez. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, Delia. Mira, mi pregunta va a la siguiente forma. Si yo puedo trabajar de forma global, aunado, digamos, las funciones ejecutivas, trabajarlo con inteligencia emocional para que me ayude a regular toda la otra parte que viene siendo comportamiento, esa impulsividad que a veces se tiene, o tú crees que se deba llevar a cabo aunado a la parte farmacológica. Claro, el tema de la farmacología va muy de la mano, sobre todo en pacientes que tienen mucha dificultad para completar con los procesos terapéuticos. De hecho, normalmente se hace una valoración, o sea, el psicólogo cuando ya entrega diagnóstico puede referir o ya vienen referidos, eso depende de los padres, pero es importante que hagan una valoración para que a criterio del médico se establezca si es oportuno o no tener un acompañamiento farmacológico para el procesamiento de la conducta, o sea, para acompañar lo que es el trabajo de la conducta, la parte de la desregulación, etcétera. Pero eso queda a criterio del médico tratante, en este caso, para poder ver si es necesaria o no el acompañamiento. Eso nosotros lo que hacemos es que vemos, obviamente, el trabajo, o sea, vemos al paciente y si el paciente, pues, siente, o sea, tenemos como esa sensación de que no está como calando bien o no está respondiendo de forma adecuada al tratamiento, pues hacemos la mención de que necesitamos pues que lo haga una reevaluación su médico tratante y es él quien se hace cargo de ese proceso, ¿ok? Ok. Y en la parte de la otra pregunta que te hice, trabajar directamente con la inteligencia emocional. Claro, lo que pasa es que eso es una habilidad, o sea, la inteligencia emocional la tenemos, solamente es como incrementarla, ¿no? Enfócate, hay que enfocarnos, obviamente tenemos que trabajar, si nosotros entendemos la falla en o sea, por qué se desborda, por qué pierde los estribos en cualquier momento, es porque hay una falla en la autorregulación. Entonces, pensando en la autorregulación, tenemos que enseñar a regularse. Y la regulación emocional se puede dar desde el modelo de Barclay, desde la inteligencia emocional, desde diferentes elementos que funcionen y que puedan ir de la mano con este trabajo con los niños, ¿ok? Perfecto, chévere, gracias. Gracias a ti, mucho gusto conocerte. Igualmente. Gracias, Delia. Vamos entonces ahora con Gabriel Broguet. Gabriel, ¿estás por ahí? Bueno, buenas noches. Tengo una duda que funciona a lo que había preguntado una persona antes, que preguntó sobre los test para menores. En el caso de adultos, ¿qué test recomienda aplicar para diagnosticar o corroborar un diagnóstico de TDA con H? Bueno, realmente en la parte de los adultos es un poco más difícil porque realmente no tenemos test estandarizados como tal o sea, estandarizados, sino no tanto estandarizados, sino que realmente se utilicen para diagnosticar a adultos o para tener un screening de la parte adulta, pero sí hay, por ejemplo, hay uno que se llama TDAH, no. El TDAH5 es para hasta 18 años también. Realmente yo particularmente me enfoco más en los criterios diagnósticos del DSM-5 y empiezo a hacer entrevista a profundidad con los pacientes, porque realmente ellos tienen mayor capacidad de identificarlos, ¿no? Entonces, un test nos va a decir lo mismo que nos puede decir el paciente en una buena entrevista clínica, ¿ok? Por eso realmente siento que no han salido como test específicos para adultos. Acuérdate que nosotros en TDAH en niños vemos cómo se comporta en la escuela y cómo se comporta en casa. El mismo paciente en este minuto de adulto nos puede decir, mira, yo en el trabajo hago esto, esto y esto, y en la casa hago esto, esto y esto. Es mucho más sencillo la comunicación porque ya tiene pues muchas más habilidades en este tema, ¿no? Entonces, yo básicamente lo que hago es trabajar desde una muy buena entrevista clínica y apoyarme con un test para medir inteligencia, funciones ejecutivas, etcétera.
Incluso, atención, ahí aplico el STROB, aplico, por ejemplo, el test de inteligencia, en este caso el WISE, si es más de 16 años. Entonces, utilizo eso como para complementar y poder establecer lo que es el proceso. Muchas gracias por tu pregunta. Vamos con Paulina Novoa. Hola, buenas noches. Buenas Quisiera noches. consultar, miren, nosotros tenemos un caso en la escuela. Es un nivel de párvulo, tiene 5 años. Desde el año pasado lo tenemos en observación. Los diagnósticos, la verdad que primero le habían colocado un TDAH, si bien hay que esperar a mayor edad, pero sí mostraba mucho tema de hiperactividad y de problemas de impulso con diagnóstico neurológico. Y este año finalmente le colocaron TEA, ya, pero por lo menos en la evaluación integral que tenemos, la evaluación integral que hacemos en el colegio, de hecho nosotros no creemos que sea TEA, perdón que está mi hija cerca. Espera un poco, toma ahí. Y resulta que el niño es muy, muy agresivo. Nos pega, por ejemplo, es patada, combo, de todo, se irrita de la nada, se cae un lápiz y él se irrita, por ejemplo, y lo han medicado con aripiprazol. Entonces quería consultar un poco de ese tratamiento farmacológico que le dan aripiprazol. Mira, ese medicamento, obviamente, eso tiene sus efectos para el tema de la agresividad. Sin embargo, es el criterio del médico, como te digo. El trabajo, si ustedes ven que no ha generado ningún tipo de cambios, que no ha habido cambios en todo el proceso que llevan, es importante que se complemente. O sea, no es solamente recibir farmacología, no es solamente recibir el medicamento y no hacer más nada, porque es como si nos tomáramos un medicamento para el dolor de cabeza y siguiéramos con el teléfono en la mano. Nos va a seguir doliendo. Tenemos que tener un plan de acción para trabajar con ese niño, para ayudarlo a gesticular, a regular sus emociones, a controlar el impulso, mientras el medicamento también hace su efecto. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que trabajar en conjunto, tanto el tratamiento farmacológico que ya el médico estableció y el tratamiento psicológico o la terapia como tal que se pueda hacer. Perfecto, muchas gracias por tu pregunta, Paulina. Vamos con Francisco Cabezas. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Sí, te escuchamos. Hola, buenas a todos. Miren, yo tengo el diagnóstico de TDA de tipo inatentivo hace mucho tiempo, desde los 5 años, ya tengo 30 ahora. Mi pregunta es la siguiente, porque bueno, yo igual obviamente me estaba informando, siempre cuando estaba estudiando y todo, siempre recibí la ayuda, por ejemplo, farmacológica de Aladix, fue diagnosticada por una neuropsiquiatra, entonces siempre estuve en tratamiento, pero creo que ahora, no sé si en el DSM-5, porque no lo ubico muy bien, lo he leído unas veces, pero no sé si ahora actualmente están unos nuevos como síntomas y si me pudieran como explicar si es que realmente pertenece o no. Yo leí la otra vez que era un concepto que se llama disforia sensible al rechazo, que tenía que ver como más que nada como con las personas que generalmente era como una comorbilidad, se puede decir, que pasaba en las personas con TDAH y que era como el estímulo que recibían de, no sé, de alguna respuesta de una persona, lo malinterpretaban. Entonces, no sé si tiene que ver con lo que se mencionó en la presentación de esto del trastorno oposicionista o la sensibilidad. No sé si tiene que ver algo o no tiene nada que ver. No, lo que pasa es que eso es un tema más de desarrollo social, ¿ok? Las afectaciones sociales que generan, porque otras personas te rechacen, la percepción que le genera el paciente es totalmente diferente, pero por ejemplo, cuando hablamos de oposicionismo es cuando el paciente es que niega, que dice que no, empieza a como a desafiar la autoridad básicamente. Entonces aquí lo que nos referimos a eso es lo que básicamente tú comentas, es un poco lo que yo comenté al final, que de eso muy poco se habla. De hecho, muy poco se habla de que cómo tú te sientes al ver que tus amigos no quieren jugar contigo, cómo te sientes al ver que tu mamá no deja que tú, por ejemplo, que tú hagas las cosas así sean medias, pero que hagas por lo menos el primer paso. Es un poco llevarnos a que tengamos como la empatía de entender lo que siente ese paciente y no solamente lo que nosotros estamos viendo que él está fallando, un poco para lograr empatizar, pero eso sucede y sucede mucho.
Perfecto. Muchas gracias, Francisco, por tu pregunta. Vamos con Pablo Poblete y ya serían las últimas preguntas, ya que tenemos hasta las 9:20 para responder. Pablo. Hola, Hola, buenas noches. María Ángela. Bien en lo específico, en honor al tiempo, ¿qué comorbilidad se presenta entre TDAH diagnosticado en la primera infancia y el desarrollo de un trastorno de personalidad disocial en la adolescencia? Te lo pregunto porque trabajo con varios adolescentes en un PAI, programa ambulatorio intensivo de adicciones, y casi el 90% presenta trastorno disocial de la personalidad, pero no Bueno, tienen diagnosticado TDAH a la base. claro, normalmente la mayor comorbilidad que se tiene es cuando hay un trastorno de conducta o un trastorno oposicionista desafiante. Normalmente esa es la comorbilidad para presentar un trastorno disocial de la personalidad. Pero o sea, puede que la comorbilidad sea, pero es mucho menor que cuando un paciente tiene un trastorno oposicionista, un trastorno de conducta que antes nosotros llamábamos el trastorno negativista desafiante, y después venía ahora es trastorno de conducta y trastorno oposicionista. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el que tiene mayor comorbilidad, o como que es un buen antecesor a el trastorno como tal, del trastorno disocial de la personalidad. Hay un porcentaje alto en relación a eso, A esos dos. tener el diagnóstico TDAH, a que después decline o se genere un trastorno de personalidad disocial, o después en adulto antisocial. No, en este caso el TDAH, como te digo, la comorbilidad no es tan alta. De hecho, fíjate que no aparece dentro de las comorbilidades, pero sí puede existir, ¿ok? No es una comorbilidad muy alta como es la comorbilidad entre el trastorno oposicionista y trastorno de conducta con el trastorno disocial, ¿ok? Ujú. Muy amable, muchas gracias, María Gracias a Ángela. ti, Pablo. Feliz noche, gracias. Gracias, Igual para ti. Pablo. Tomemos la última pregunta de Cristóbal Berrios. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ya. Bueno, mi pregunta era en torno como un poco más al trabajo clínico, que en algún momento usted mencionó que las habilidades se trabajan en torno a las funciones ejecutivas. ¿Eso cómo se puede como mostrar en la clínica propiamente tal? Bueno, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho, cuando tú ves los programas de trabajo, sobre todo el modelo de Barclay parte de comprender un poco qué pasa detrás de ese comportamiento. Entonces, ese comportamiento es un niño que es muy inquieto, ¿vale? ¿A qué responde eso? Que tiene incapacidad para controlar el impulso de moverse. Entonces, trabajamos desde la función ejecutiva del control de impulso, por ejemplo, trabajando en el hecho de hacer laberintos, que tenga que ir con la linecita súper ordenada y no que se te vaya, o sea, son diferentes actividades que van de la mano para trabajar esa función ejecutiva. A su vez, vamos trabajando a través de terapia de conducta, indudablemente, pero el trabajo con funciones ejecutivas complementa aún más todo lo relacionado con el manejo de lo que es el tema de lo que es para lograr como mitigar un poco esas características que son notorias en estos pacientes. No digo que solo trabajemos funciones ejecutivas, tenemos que trabajar la parte de, por ejemplo, la parte de terapia de conducta, todo lo relacionado con la parte atencional, que también es a través de funciones ejecutivas, pero eso se va relacionando de manera en función de lo que cada paciente va ejecutando. Hay un libro que se llama Cómo estimular el cerebro de los niños, de Rafa Guerrero, que nos explica con ejemplos muy precisos cada una de estas actividades. Ya, muchas gracias. Gracias a ti, Cristóbal. Gracias, Cristóbal. Bueno, para empezar a cerrar, siento mucho toda la gente que tenía preguntas. Yo sé que todos tenían dudas que querían resolver con María Ángela, pero tenemos que apegarnos al horario porque mucha gente tiene su tiempo organizado. Por lo tanto, no podemos pasar a llevar a nadie. No sé, María Ángela, si quieres despedirte de alguna forma, dar algún mensaje. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí, que se dedicaron una horita de su tiempo para escucharme. De verdad que estos espacios son muy enriquecedores porque aprendemos y obviamente nos vamos actualizando, que eso es lo importante. Y bueno, solamente para cerrar, quiero alentarles un poco a que cuando tengamos, o sea, siempre nos enfoquemos en también, no solo lo que nosotros estamos viendo, lo que los papás nos puedan manifestar o lo que la escuela nos pueda manifestar, sino
empecemos a mirar a ese niño desde adentro y saber qué es lo que siente, cómo se siente con el rechazo de sus amigos, si es que presenta, o qué características a él le están afectando emocionalmente, porque eso también es importante que lo incluyamos dentro del proceso terapéutico. Muchísimas gracias a todos y bueno, espero que tengan una muy linda noche. Muchas gracias, María Ángela. Bueno, queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer a María Ángela Chirinos por la excelente exposición que nos ha dictado el día de hoy. Gracias.